Bueno, estamos estudiando los sábados otro libro de la doctrina espírita, El Consolador Prometido. Haciendo siempre, me gusta hacer énfasis en esa palabra, el Consolador Prometido. Porque aquí, en el libro Perturbaciones Espirituales, que es el libro que estamos estudiando, y que vamos por el capítulo 5, que es el que toca hoy, y se llama Entendimientos Iluminativos. Algunos de los presentes de pronto no han venido a los anteriores capítulos, otros sí. Pero así como hay capítulos que anteceden al mío hoy, también hay dos libros que anteceden a este: Transición Planetaria y Amanecer de una Nueva Era. Aquí mismo, en el prólogo, Manuel Filomeno de Miranda nos habla de los dos anteriores y que van encadenados, y nos muestra aquí Manuel Filomeno de Miranda, como decíamos, la oración, el deotropismo, o sea, cuál es la fatalidad de nosotros los seres humanos: encontrar a Dios. Es una cosquillita, tenemos una rasquiñita, algo que no nos deja estar tranquilos, que a veces buscamos y buscamos. A veces nos da nostalgia, tristeza, pero esa nostalgia y tristeza quizás de pronto a veces la conciencia culpa, el espíritu que reconoce haber faltado las leyes de Dios y que se ha alejado de él, porque eso siempre va a estar presente. El deotropismo es la acción encaminada hacia Dios. Por eso me gusta siempre el sermón de la montaña: bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. En esa limpieza del corazón, ¿verdad? Vamos, como dice acá Manuel Filomeno de Miranda, hemos venido a través de la reencarnación, de muchas reencarnaciones, como aquí lo dice, ese principio inteligente del universo que se desarrolla sus tesoros a través de las encarnaciones vividas. Así también nos lo dice Juan en sus libros, y ella siempre lo repite, sobre todo los últimos, que llaman del periplo, el periplo, esa cabalgata del espíritu, en los minerales, en los vegetales, en los animales, en los humanos, para llegar a ser ángeles. En esa búsqueda de Dios, entender a Dios, de comprender a Dios y verlo al final, Dios, la divina providencia, nos ha mandado emisarios para mostrarnos el camino, el derrotero, porque Él sabe que en nuestro tránsito por la parte animal traemos muchas pasiones, muchos orgullos y egoísmos, pues claro, porque hemos peleado por la posesión de la pareja, de ver los animales cómo pelean en el momento del celo, la pelea por el territorio, la pelea por la comida y más. Eso nos deja esos impulsos, esos instintos. Entonces, nosotros hemos recibido esos embajadores divinos que, como dice acá Manuel Filomeno, hace su proceso culminante con la llegada de Jesús. Y el Maestro Jesús después nos envía el Consolador, el Espíritu de verdad. Esa doctrina hermosa, donde ya no es un hombre, no personificado en un hombre, sino los ángeles, digámoslo así, de espíritus superiores, que nos dejan todos estos libros, cumpliéndose lo que dice Pedro en su epístola: ninguna profecía es dada por la sabiduría del hombre, ninguna escritura sagrada es dada por el hombre, todos son los espíritus del Señor. Epístola de Pedro. Entonces, esta legión de espíritus bienaventurados nos recuerdan a Jesús, nos traen al Consolador, comprobando esa palabra de Él: nunca os dejaré solo. ¿Sí? No nos ha dejado solos. ¿Ya? Siempre me gusta ese capítulo de
Cuando regrese la primavera de Amelia Rodríguez, donde dice ausencia, presencia, que es los caminantes de Maús, desalentados, tristes porque no comprendían lo que había pasado en el Calvario. Y ella dice al final que nosotros somos los que nos desprendemos, desconectamos los registros psíquicos del Maestro con nuestras actitudes, contra la arrogancia, contra el orgullo, nosotros. Pero en cualquier momento que nosotros nos soseguemos, o sea, que nos calmemos y oremos, Él aparecería triunfante en nuestras vidas, mostrándonos el camino. Entonces, es cierto, Él no nos ha dejado solos. Y mírese este trabajo inspirando a todos estos espíritus. En el caso del chico Javier, ¿cuántas horas no quemó de sus pestañas en la noche para escribir más de 400 libros? Yo cada vez que cojo un libro de chico, por decir, porque es el que tengo en la mano, yo veo todo lo que está escrito y me asombro cómo ese ser y Divaldo y otros están allí escribiendo en la noche, y un libro y otro libro y otro libro, y el espíritu allí. Y eso es sostenido por el Maestro Jesús, porque si nos vamos a Pablo y Esteban, vemos cómo Pablo empieza sus epístolas con la unencia de Jesús, y Jesús le pone a Esteban, y Esteban es el que recibe de lo alto la comunicación de Jesús, y él se la pasa a Pablo. Entonces, nosotros estamos leyendo las epístolas de Pablo, enseñanza del Maestro, como cada uno de estos libros que tenemos. Entonces, Manuel de Filomeno Miranda nos dice que la doctrina del Consolador nos va a mostrar claramente esa relación que tenemos entre los vivos y los muertos. Los vivos y los muertos. Nos va a demostrar esa ley de afinidades, que nos va a poner en comunicación con ellos, y que vamos a tener una sintonía vibratoria en la cual nos vamos a ir a un tenor. Por ese tenor vibratorio vamos a sintonizar en X franja, donde habrá buenos o malos, de acuerdo a nuestro pensamiento, nuestras actitudes, etcétera, etcétera. Entonces, él nos dice que han empezado con transición planetaria y amanecer de una nueva era. Y allí que nos muestra, si los que han leído y están leyendo este libro, lo importante nos está mostrando allí, sí, nos está mostrando hoy, recordándoles todos los momentos convulsos que vienen y que estamos viviendo, la necesidad de vivir esa experiencia, porque el hombre es el que ha elegido. No es que Jesús nos ha enviado eso, y el Padre Creador, es nosotros los que hemos elegido estos momentos convulsos. Yo decía en la charla del miércoles, cuando los hebreos cancelan, rechazan a Jesús, ellos mismos marcan su destino, que les sobrevino. Entonces, estos momentos que están ahí explicados en los libros, pero también están explicados con los obsesores. Él nos muestra aquí y nos dice: estamos abordando los desafíos modernos en forma de obsesiones colectivas e individuales, especialmente en las sociedades espíritas serias. Él dice serias, cuando dice serias, kardecianas, dedicadas a la renovación de la comunidad. Pero Jesús está vigilando esta barca terrestre, que lo decíamos el miércoles también. Él es la piedra angular, la piedra de fundamento. Y si Él vino al mundo, es porque el mundo no se va a acabar, que no estemos pensando que el mundo se va a destruir, porque Jesús está dirigiendo la barca terrestre. Ya, entonces, y que por ningún momento, a pesar de las obsesiones graves que se ven en nosotros, en los centros espíritas, siempre que estemos orando, en la vigilancia y oración que Él nos pide, como decía Amelia en el capítulo Ausencia, Presencia, son infructuosos los intentos para obstaculizar esa tarea de amor y de misericordia de nuestro querido Maestro Jesús. Entonces, por eso, mírate siempre esa presencia de las entidades obsesoras, siempre boicoteando el trabajo de Jesús. Me acuerdo yo siempre de ese pasaje, y que está allí también en Amelia Rodríguez, cuando regrese la primavera,
en el capítulo que se llama La Iglesia de la Verdad, porque ella le llama ese capítulo porque es el momento en que la verdad manifiesta hacia el mundo, cuando Jesús le dice a Pedro: ¿tú quién dices que soy yo? Eres el Hijo del Dios vivo. Entonces mira que Jesús le dice: bendito eres, Simón Pedro, que no fue la carne y la sangre quien te revela, sino mi Padre. En ese momento hay un fenómeno de mediúnico sintonizando con altas esferas a ellos. Pero en el momento ese, después que pasa, Jesús le dice a ellos, les recuerda ya el momento que viene de testimonio. En ese momento Pedro lo llama aparte y le dice: pero maestro, tú acabas de decir, hemos demostrado, tú nos has demostrado, mira, que tú eres el Hijo de Dios. ¿Y cómo Él va a permitir que esto suceda? ¿Dónde está ese Dios misericordioso que va a permitir eso con su Hijo? Entonces en ese momento el maestro ve la entidad obsesora ya conectada a él. Y esto está en Marcos 8:33. Pueden buscar capítulo 8. Apártate, Satanás, que no entiende las cosas de mi Padre. Entonces mírense ustedes, por mucho que las entidades obsesoras quieran obstruir la tarea de amor de Jesús, la tarea de llevar a este planeta a un puerto seguro, porque no entiende las cosas del Padre. Ellos creen que obsesando, que haciendo mal, que haciendo guerra, que llevando a la humanidad a estas cuestiones colectivas, van a triunfar como creyeron que triunfaron llevando al Cordero al suplicio. En toda esa situación de, entre comillas, que parece mal, hay un bien, porque si no, Dios dejaría de ser Dios. Entonces, nos dice Manuel Filomeno de Miranda, entonces, que tenemos que estar prevenidos, ya, en cuanto para asumir y realizar nuestros deberes, porque somos trabajadores de la última hora. Entonces, precisamente en este libro está dedicado, como los tres anteriores, precisamente al trabajo espírita. Vamos a encontrar, y el capítulo de hoy también, continuará el capítulo, donde hay un dirigente espírita, el presidente de este centro espírita, que está obsesado. ¿Ya? Entonces, precisamente nos muestran que en cualquier situación, por mucho que sea centro espírita, siempre va a haber obsesores. Porque aquí lo dice él y en los libros anteriores. Las entidades ya saben que van a ser sacadas. Ya están, todas las entidades que están en este momento falleciendo, no están ni siquiera quedándose en la esfera psíquica, no lo digo yo, está acá en los libros. Ya están siendo atraídos por su bajo tenor vibratorio, que no se está amoldando ya al campo magnético espiritual de la Tierra. Ya no tienen, como dicen, el peso específico, la densidad en su perispíritu para quedarse aquí. Y ya están siendo llevados a ese mundo inferior. Ahí dice. Entonces, claro, las autoridades de todas estas, digamos, huestes espirituales, como dice Pedro, como dice el apóstol Pablo en Efesios 6, conocen de todo esto, entonces se sublevan y atacan más furibundos, más fuertes. Y por eso precisamente es todas las situaciones que se están viendo más graves en la sociedad. Entonces, este hermano, llamado Eduardo acá, él está pasando por un proceso donde él se enamora de una joven que llega al centro espiritual. La mujer queda embarazada. Capítulo anterior, ellos son llevados en desdoblamiento, en el sueño, allá, donde hacen, digamos así, el careo, bajo la dirección del doctor S.R. Mérez. Entonces, ellos comienzan allí, y ahora viene la continuación, donde en aquel momento el presidente no quiere ese hijo, quiere que ella aborte. Entonces, ahí donde está el sitio, la parte delicada de la historia. ¿Sí? Un presidente de espírita pensar en abortar, eso es difícil, ¿verdad? Pero eso es inconcebible, ¿verdad? Porque sabiendo, como le dice aquí
en el capítulo del doctor Becerra Meneses, le explica a él, tú no te das cuenta que en el momento esta entidad obsesora va a ir contra ti, contra ella. O sea, el problema, en vez de solucionarse, se va a agravar. Entonces, en ese momento, él está incapaz de recurrir a la oración para entrar en sintonía con el bien. En el momento en que estemos nosotros en una situación, hay que, como decía ahora, sosegarse. Nosotros hemos desconectado los registros psíquicos porque en una situación uno se desestabiliza, pierde la calma. Entonces uno tiene en ese momento serenarse, respirar profundo, elevar, poner nuestro horizonte en el cielo. Siempre digo las palabras de Pablo cuando dice, no miréis las cosas de la tierra sino las del cielo. Eso tenemos que tenerlo presente. En Filipenses 3 Pablo dice siempre, nuestra ciudadanía es celeste. O sea, la ciudadanía, nuestra patria, es el mundo espiritual. Aquí estamos aves de paso. Entonces, elevar nuestro pensamiento allá arriba, orar para sintonizarse con el bien, y seguro que nos viene el pensamiento adecuado para solucionar el problema. Si no llega el momento, no te queda una paz, y en la noche un sueño, ¡tas!, no llega la solución. Yo me acuerdo que ustedes han tenido que también pasarlo en el colegio, cuando vimos química orgánica, el sexto bachillerato, la molécula del benceno. Acuérdense, la molécula esta del carbono, cuando hace el hexagonal y que tiene 6 carbonos, el enlace doble, y entonces había un químico que culé, yo no se me olvida, con K, no sabía cómo encontrar el diseño y encontrar la valencia del doble enlace, y en un sueño él vio una culebra enroscada así, haciendo un círculo. Entonces él se dio cuenta, y por eso que ustedes ven la molécula esa del benceno de 6 carbonos, se ponen o los enlaces o se hace una bolita en la mitad. Y él, a través de un sueño, descubrió esa doble enlace del carbono y los hidrógenos llenos o vacíos. Entonces, eso nos da cuenta que a través de la oración nosotros podemos tener la solución de ese problema. Lo importante es confianza en Dios, en el Maestro, y serenarse para no complicarnos más. O sea, a veces queremos huir del problema y tomamos el camino equivocado, y por allí va a ser más difícil. Entonces, en este momento ya ambos amanecen, ¿entienden? Todos nerviosos. Ya él sabe en su fuero interno de que, como espírita, y él ya sabía de que ese no había sido un sueño, sino que había sido un desdoblamiento en el cual había hablado con ella. Entonces él se va directo en la noche con su pensamiento para hablar con ella, para hacerla abortar. Ella amanece, claro, con rabia, resentimiento, y el espíritu obsesor se aprovecha para meterle pensamientos negativos de que pelee con él, y formar el escándalo. ¿Entienden? Entonces, aquí lo dice, el espíritu se acerca a ella y le inspira pensamientos de angustia, anhelos de venganza, y todas estas situaciones ella las recibe, y así se pone, y la criatura comienza a movérsele en el vientre. Comienza esos pensamientos a hacerle daño, lo que su mamá está realizando. Entonces, ella, en esa ansiedad y esa rebeldía, ella se va al centro espírita. Se encuentran, él la mira de una forma no adecuada, ella se aflige y se puso a llorar. Y luego ellas se retiran, y él le toca como estoy aquí hoy, le toca la charla. Después de la charla se retiran a un cuarto, digamos, allá, y allí ellos conversan, y él le dice que ese niño no podía nacer. Entonces ella se pone de pie,
transfigurada, se llena de cólera, se llena de ira, y le dice una cantidad de frases, y digamos, se defiende su posición, su punto de vista, ya, y lo amenaza, que nunca abortaré, y si tú me obligas, yo me suicido, y dejaré una carta de todo lo que tú dijiste y me hiciste hacer. Oíste, entonces, mires el problema tan serio. Y el momento es en que ella, claro, nosotros perdemos los fueros, claro, bajamos vibración, y medio en ella, medio en el Señor, ella se sintoniza con la entidad obsesora, y enseguida ya cambia de voz y empieza un fenómeno mediúnico con una voz ronca, y ella le dice: ¿dónde está tu Jesús, ese cordero? Y ella suelta una carcajada grandísima, burlona. Entonces él, cuando se da cuenta de que ella cambia, se transfigura, le ve la cara pálida, le ve la voz ronca, que no es de ella, se da cuenta de que hay un proceso obsesivo que ella está sintonizando, la coge por las muñecas, la estremece y le dice lo siguiente: en nombre de Jesucristo, sal de ella, espíritu de las tinieblas. Él le contesta enseguida: sí, yo soy de las tinieblas. ¿Qué luz posees tú, criminal, odioso y cobarde, que usas el nombre del Cordero para expulsarme? ¿Con qué autoridad lo haces? Entonces, y le sigue diciendo el espíritu: yo la voy a llevar a la muerte, igual al hijo que tú rechazas. Y entonces ella comienza a gritar, y las personas que estaban afuera ya escucharon la algarabía. Cuando ella empieza a gritar, él se pone tenso, sabe del escándalo que se está formando, pero como está en el centro espírita, la protección que hay en el mundo espiritual, aquí están los espíritus que dicen: hermano, ellos se acercan, le hacen unos pases a la muchacha, la calma, retiran el obsesor, ya. Entonces, en ese momento, él también se serena, ya, y la recibe, y entonces le pide perdón. Entonces, gracias, él allí toma otra posición y le dice que necesito tiempo para buscar la solución, pero evitemos este escándalo, todo este descrédito. Este es un santuario digno y elevado. Me he dado cuenta que yo he estado mancillando con mi conducta, y vamos a buscar la solución. Sí, él estaba casado, vivía con su esposa, no tenía unas buenas relaciones con ella. La mujer ya sabía de esos devaneos, y estaba la cosa así. Entonces, él le promete que va a rogar para encontrar la solución que lo conduzca a los pasos que debe dar. Y así fue. Le coge las manos, le pide que le dé tiempo. Y entonces, al día siguiente, el mundo espiritual de nuevo programa otra relación. Mírense la asistencia espiritual cuando estamos cobijados por el amor de Jesús. Si formamos parte del centro espírita, si no nos retiramos, siempre vamos a tener la asistencia y la ayuda. En mi caso, también yo he tenido mucha ayuda en mis situaciones que he vivido, y si no hubiera sido por las manos misericordiosas de Jesús y su madre, que tanto le oro, quizás no hubiera cogido otras actitudes, conductas, y no hubiésemos salido de los atolladeros que a veces nosotros mismos nos metemos. Pero al pertenecer al centro espírita y estar siempre en la confianza, en la oración, amarrado a él siempre va a tener la mano poderosa para sacarte de allí. Ya, en estos días yo también lo dije en una charla, no sé qué estaba yo con unas situaciones, y cogí el libro y me salió uno del libro de acá de chico: tú no tienes las herramientas y las fórmulas para salir de la situación, pero Jesús sí.
Jesús conoce tu problema, Jesús conoce tu compromiso. Jesús sabe. Jesús sabe. Así se llama. Sabe. Entonces, ora. Entonces, mírate cómo uno pierde rápidamente el norte. Y eso me puso a orar, maestro, si tú sabes, si yo estoy contigo, si tú me has llamado a trabajar, tú sabes cómo. Y ya tú cambias, te cambia el ánimo, te da una alegría, amaneces con otro norte, no amaneces deprimido, ya tienes una fuerza. Entonces, en este momento, este señor hace la oración y se forma esta reunión para solucionar este problema. Los dos son conducidos a esta reunión y mírense que cuando todo ese grupo está llegando, ven, cuando van así, digan ustedes que están entrando por el techo, ven un chorro de luz que sale del centro espírita hacia arriba, hacia las alturas, y Manuel Filomeno le dice, ¿y eso qué es? No sabía ese chorro de luz, de fotones que se elevaban hacia la inmensidad, y el hermano le explica. El centro espírita es un santuario de bendiciones donde los afligidos reciben el alimento de la paz y el coraje mediante la oración dirigida a los cielos. ¿Ya? Todos los esfuerzos, ¿ya?, que se hacen aquí, una comunidad que se mantiene en oración, agrupada, trabajando en el bien, ¿sí?, trabajando en el bien, con el único interés de caridad, nada del lucro, ni de otras cosas, ni de la preponderancia del poder de uno sobre el otro, sino de trabajar unidos por el otro. Eso granjea una cantidad de fuerza y de poder que nos da protección, y que esa antorcha de luz sube arriba a las altas esferas, llegando a Jesucristo, y esas siempre va a haber esa sincronización con las esferas benditas, como nos dice aquí, y nos defiende de las agresiones más sórdidas. Mírense ustedes cuenta que los medios videntes, como los trabajos de los jueves, él como ve detrás de las barreras magnéticas la cantidad de espíritus sórdidos allá haciendo bulla, queriendo entrar, pero no puede. Entonces, ¿cuál es la ley del universo? El más poderoso es el amor. Mírense ustedes que cuando nosotros estamos en el Tibri y el Tábara, ¿qué hacemos? Orar. Tú le puedes orar a Dios, a Jesús, a la Virgen, cada quien el santo, y tú te vas calmando. Pero como dice Chico y Manuel, es una luz prestada. Hagamos nuestra propia luz. Está en el libro Camino, Verdad y Vida. Cuando estamos orando, la luz es prestada. Nuestro ángel se nos acerca, nos pone su caparazón de luz y el espíritu de las tinieblas se va. Pero nosotros tenemos que construir nuestra luz, y a eso es lo que conquistará el reino de los cielos. No vamos a estar todos los días con un foco prestado, ¿verdad? Entonces, esa luz defiende al centro espírita de todas las agresiones, ¿verdad? Ellos no van a superar esa barrera luminosa. Y él nos dice, para cerrar esa parte explicativa, que Jesús es la luz del mundo, y todos aquellos que lo siguen y que lo obedecen. ¿Te acuerdas? El miércoles también el capítulo ¿A quién obedece?, que está aquí en Pan Nuestro. ¿A quién obedeces? Entonces, si Jesús es la piedra angular y tenemos confianza plena en Él va a estar siempre. Ya, entonces lo bonito que dice aquí, cuando lo buscamos con frecuencia y nos impregnamos de su luminosidad, nos vamos a transformar en focos diamantinos, a pesar de nuestra pequeñez. Entonces, en ese momento ya ellos entran a los salones para el trabajo de sucesión. Nos nombran aquí dos medios, un señor Rafael y una señora Marcia. El señor Rafael es más joven, la señora de 40, la señora Marcia de 60 años. Nos explican un poquito de su historia familiar. Y estos dos eran medios físicos, vivos, y que estaban en el desdoblamiento también para participar en las tareas de desosesión. Entonces, la querida Marcia ya era viuda, podía disponer de su tiempo, porque antes, cuando el marido existía, el marido la sometía a altas presiones y pasó. Era un cocodrilo. Sí, era un cocodrilo.
bueno, ya ella estaba ya libre de todas esas ataduras y trabajaba ya en más tranquilidad. Y ella precisamente, ella con el espiritismo logró vivir en paz de todos esos ataques que su marido le hacía. Entonces, esta era una medium sonámbula. Tú sabes que los medium sonámbulas, ellos cuando están trabajando, ellos pueden recibir mejor a la entidad comunicante. Cuando están en el trabajo físico, se retiran de su cuerpo y el espíritu comunicante coge todas las cuerdas vocales y todos los centros y puede transmitir mejor el mensaje. Entonces, nos dice aquí que la mediunidad con Jesús es un calvario de redención. Nadie llega a la cima del mediunato sin pasar por los sufrimientos debidamente soportados. Carmen, el mediunato, una definición chiquita. Es el compromiso que nos hacemos antes de renacer de cultivar y ejercer la mediunidad para servicio con Jesús. Entonces, en ese momento, llega la Iracema, que se llama la muchacha, y Eduardo, y Miranda, y el otro la ven, y entre los dos hay un chorro de luz que se une así, como una cuestión afectiva. Diciendo que no hay el acaso. Estos son reencuentros programados antes del nacimiento para que se resuelvan muchos problemas. ¿Ya? Entonces, se encuentran y muchas veces, pues, quizás esa relación no debió llegar a ese estado, sino de pronto de una educación de Eduardo hacia ella, de encaminarla por la doctrina en una forma correcta. Bueno, sucede lo que sucede. Entonces, nos dice es que los adversarios espirituales del Cristo, aprovechando esas brechas morales, han estado utilizándolos con objetivos perversos y destructivos, según hemos ido observando. Entonces comienza esta parte de su sesión y el medium Rafael recibe a una entidad de mal aspecto, en la cual, como siempre pasa acá en el centro espírita, comienzan a vociferar que por qué los hacen hablar, con qué permiso lo han traído, que me han traído obligado, que yo no quiero hablar. Así está acá. Y dice que es una traición y que él se lo va a decir a los jefes. Y comienza a hablar y comienza el doctor Becerra a decirle que no hay ninguna violencia y te hemos traído a la fuerza. Tú estás presente en esta institución y estás ahí adherido al hermano, obsesándolo, ¿ya? Y por lo tanto, pues, has venido de tus propios pies, ¿ya? Entonces, dice, y él le dice que por favor, bueno, si tú tienes unos jefes que vengan a dialogar con nosotros, que todos somos hermanos en Jesús. Entonces él comienza a hablar ironía. Nosotros vamos a instalar el reinado de terror porque eso es lo que la sociedad necesita. Escuchen este párrafo. La sociedad se complace en la confusión, en el gozo embriagador, como si el cuerpo viviese para siempre. Y después de la tumba, aquí lo estamos esperando a todos ellos que vivieron esos placeres y ese gozo embriagador como idiotas. Fíjate, nos dicen idiotas. Y entonces, acá, dudo que deseen liberarse, por lo que aumenta la cantidad de nuestros servidores hipnotizados independientes. Entonces, mírense ustedes como, por ejemplo, los borrachitos. De momento el placer y la fiesta, la discoteca, toman trago, llegan a los fines de semana y repiten esa conducta, no hacen oración, no tienen vigilancia, y en el momento en que pierden la voluntad, en ese momento los obsesores lo cogen dormido en los tragos y se lo llevan a esos antros que están en los libros de André Luis, donde los hipnotizan, donde le ponen chip en el cerebro que le repitan una misma frase y los van llevando poco a poco con un plan maestro a una obsesión para que hagan lo que ellos deseen. Entonces mírense todo ese proceso inteligente, pero él les dice no, hay una renovación que flota en la atmósfera de este planeta
porque viene un cambio evolutivo. Entonces, ¿sí? Ellos quieren llevar a la sociedad terrestre a ese desastre, pero no, él dice no. Hay un cambio evolutivo en la tierra y hay una bendición y una protección. Entonces le dice: hipócrita, tú no ignoras que solamente intervenimos cuando encontramos reciprocidad mental y afinidad emocional. Entonces, cuando a veces nosotros en las tareas espíritas, en la consulta de Carmen, a mi consultorio, y uno dice que encuentra una entidad, dice: yo lo sabía, esa entidad es la que me está perturbando y me está llevando a lo que tal, y entonces uno le echa la culpa al otro. Como cuando yo tengo una gripa, me la pegaste, me la pegó aquel. Resulta que la gripa la necesita uno, porque uno es que ha llamado al virus, porque el virus viene a limpiar una emoción negativa, una rabia, lo que sea. Entonces la culpa no es de nadie, la culpa es de uno mismo, ¿entiendes? Entonces resulta que lo dice el obsesor, hay una afinidad emocional, mental, y eso produce unos enchufes para que llene el clic. Entonces ahí empieza. Nos acercamos a aquellos que se complacen con nuestras energías y con nuestras propuestas de poder alucinante. Por ejemplo, el corrupto que quiere poder político, poder demandar en su oficina y llegar a un puesto mayor y necesita más dinero. Comienzan las ideas a bullir en su mente de pronto de hacer más corrupción, de hacer este negocito de acá. Dios nos libre, ¿verdad? Y ahí empieza la persona, no se da cuenta y cae en las redadas de ellos, y todo es hundido por toda esta maquinaria. Entonces, todos esos pensamientos a nosotros nos agradan, y dice él, nuestra tarea es mínima, escuchen, solo vamos a intensificar ese deseo que la persona tiene. Entonces, en ese momento Eduardo está escuchando todo eso y se contorsiona y se asusta y va, casi hace una convulsión. Entonces lo calman, le pasan unos pases y lo calman, ¿entiendes? Entonces Iracema también estaba sorprendida y está el doctor Becerra a su lado, ¿ya? Y nos dice que gracias al conocimiento del espiritismo el ser humano puede en la actualidad rectificar su conducta enfermiza del pasado, recurriendo a los buenos pensamientos, a esa edificación interior, e incluso cuando nuevamente cae en el error, puede perseverar en los propósitos de renovación. ¿Ya? Entonces, por eso, a través de la lectura edificante, de perseverar en el bien, de mantenerse en la oración, aunque pueda de pronto cogiendo el camino, hay la posibilidad que puede renovarse, y para eso van a estar siempre los ángeles tutelares ahí pendientes de esa oración que sube para ser escuchada. Entonces, ahí nos habla en ese momento Becerra que cuando Jesús nos indicó la oración por el prójimo, en especial por los enemigos, él sabía que esa psicoterapia se hace acompañar por las emanaciones mentales y físicas, y el que ora por el enemigo envuelve a ese enemigo en esa oración, y que esa oración es magnificada por los bienhechores espirituales. ¿Ya? Entonces, por eso es que Jesús decía, el que se humille será enaltecido. En el momento en que tú te humillas, porque a veces la gente dice, no, yo le voy a orar por el enemigo, pero cuando tú logras sobreponerte a ese estado de orgullo, de soberbia, tú oras por el enemigo, en el momento estás humillado y serás enaltecido. Entonces se te acerca el espíritu protector y tu oración va a ser magnificada. Entonces mírense todo el poder de una oración. Entonces el doctor Becerra les dice al obsesor que a ti no te cabe el derecho ni el deber de cobrarle, ya, porque esa persona que viola las leyes de justicia del Señor de la vida tendrá que enfrentarse a la reparación de esa, y Dios tiene sus mecanismos. Nadie tiene que cobrar, de ponerse de cobrador. ¿Por qué? Porque el que cobra se enmaraña y se une más en ese problema, ¿entiendes? Y si nosotros, recordando las palabras primeras, que nosotros queremos el reino de los cielos, nosotros vamos a devorarnos en llegar allá. Si por ejemplo sabemos que nosotros hemos venido de Capela exiliados hace 40 o 50 mil años,
que, como dice los ángeles caídos, hijos desterrados de Eva, como dice el credo, y que el libro Camino de la Luz nos dice que verdaderamente el planeta de la Tierra, en Jesús, ha recibido una cantidad de espíritus exiliados muy rebeldes. Y es el momento de nosotros de cambiar, de transformarnos, de no pensar que tenemos que vengarnos, de cobrar las deudas, porque nos vamos a seguir enmarañando en esa cadena, en lo que llaman la rueda del karma, en los hindúes, y ahí no saldremos. Y eso es lo que se llama el llanto, crujir de dientes y el fuego eterno. Porque mientras tú no cambies de mentalidad, de pensamiento, al amor, al perdón, sigues en esa rueda. Entonces, es allí donde el doctor Becerra comienza a hablarle y decirle que te olvidas quién administra el planeta. Jesús. Él está comandándolo. Y sus ejércitos son como las estrellas del cielo. Ya. Y esta frase bonita: Él no desea la muerte del pecador, sino la muerte del pecado. Fíjense qué cosa más diciente, y que Jesús también lo decía. ¿Por qué? Porque sí, el momento de ese hijo pródigo que llega al padre ya arrepentido de todo lo que hizo, ya ahí muere el pecado. O sea, ya no quiero transitar por esos caminos anchos de la puerta ancha, ya quiero redimirme. Y cuando eso sucede, eso sigue la otra parábola de Lucas, de la misericordia, la de la oveja perdida. Hay más alegría en el cielo por una oveja perdida que regresa que por las otras 99 que estaban bien. Entonces, no importa los 99 justos que están felices en el cielo, para el Padre hay una misericordia, en este caso su representante Jesús, por sacar un espíritu de las tinieblas. ¿Ya? Entonces, en ese momento muere el pecado, pero no ha muerto el pecador. Entonces, este espíritu forma parte de toda esta tribu que nosotros hemos recibido acá en los tratamientos musulmanes, los judíos, que todavía siguen en el mundo espiritual, mancomunados a los que están viviendo en el plano físico, de restaurar el poderío de Israel, de esperando el Mesías. Y aquí nos habla de que ellos están esperando entonces denigra de los cristianos, pues del Cordero, y etcétera, etcétera. Entonces ahí le aplican places y lo comienzan a calmar, y le va hablando que se tiene que liberar de la cárcel del mal y que confíen en Jesús. Entonces él se va calmando, ya empieza a ceder, ¿oíste? Y entonces él todavía sigue hablando y comienza a hablar de los errores del cristianismo creyendo que es de Jesús. No, fueron de toda esa horda de espíritus que se metieron al catolicismo para usufructar un poder que el imperio le daba, y tergiversaron la obra de Jesús. Y como está aquí en la Inquisición, y él dice, que habla de los hechiceros que crearon la Santa Inquisición. ¿Entienden? Entonces comienza el doctor Becerra y dice, querido amigo, sí, eso es así, y esta es una casa donde tenemos comunicación con ese denominado mundo invisible, y que estamos bajo la sublime guía y arquitecto del planeta terrestre. Mira, decíamos el otro día en la conferencia que Jesús es el arquitecto de este planeta, y mírense acá, desde el mundo espiritual, estos espíritus, el doctor Becerra nos confirma esto que ya sabíamos, y si un espíritu de esas cualidades del doctor Becerra, estamos bajo la guía del sublime y arquitecto de este planeta. Entonces él utiliza esa palabra para decirle que, primero, para estremecerlo con esa palabra, porque mencionar esa frase ya produce una onda vibratoria de amor. Entonces, y comienza a explicarle que en esos días remotos del pasado fueron fascinados por un engañoso poder, y que se llevó a esas actitudes que no son atribuibles al Maestro Jesús, sino que fueron tergiversadas. Ya. Entonces, mírense, voy a leer este capítulo que él dice: miserables discípulos del carpintero criminal, cuya crucifixión no fue suficiente para acabar con su vida y sus propósitos vergonzosos. Qué pena que no haya habido en esa época mejores recursos para exterminarlo.
Inundó los siglos con su mensaje de compasión y ha gobernado con esa Roma asesina y ha convertido al mundo en un feudo de dominadores crueles que no dudaron en matar a los herederos de Moisés y de la tradición judaica. Ustedes saben que Jesús les vaticinó de todo ese camino que ellos habían decidido de matar los profetas. Bueno, la parábola de los labradores malvados que hicimos el miércoles, y llega el hijo y también lo matan. Eso lleva, ¿qué acarrea? Lleva unas consecuencias y que ellos mismos se maldicen. Leímos la página, ¿verdad? Estaba la parte del Evangelio de Lucas y de Marcos, donde que la sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Los mismos judíos se maldicieron. Entonces, todas esas cosas que Jesús quiso evitar, ellos, entonces, vinieron todo lo que el año 70 entró Tito y destruyó el templo y todo, y después vino el año 150, 160 en esa década, y también hace total, ya acaban todo lo que es esa parte. Pero eso se lo indaga al cristianismo, o sea, al catolicismo. Matar a los herederos de Moisés, y resulta que eso no es así. Entonces, en ese momento, como los judíos siempre han sido rebeldes, ellos no les gusta estar bajo ninguna autoridad ni que le cambie su religión. Entonces, ellos realizaban revueltas para sacar al Imperio Romano de allí, de esa parte geográfica de ellos, y eso generaba, pues claro, que Roma mandara su ejército. Entonces, viene este espíritu amenazando que va a destruir cada foco, cada núcleo donde se refugien, hablando de la doctrina espírita, porque conocemos a sus jefezuelos, que son los mismos miserables que en el pasado destruían. Los conocemos de antes, pero nosotros también disponemos de armas de seducción, de intriga, de destrucción, porque conocemos sus puntos vulnerables. Entonces, mírense que ellos están pendientes de cada uno de nosotros. Ellos se nos van a la casa a vernos. Y será verdad que el mañe, todo lo que dice allá lo hace allá. Ellos no revisan. Entonces, la vigilancia es tesa. La vigilancia es tesa. Sí. Entonces, esto está aquí, en estos diálogos que estamos acá, en este tratamiento de asociación en el Centro Espírita en el Brasil. Entonces, en esa conversación, después que él dice todo esto, nuestro querido Becerra le dice: reconocemos que hemos sido perversos y alucinados, así como tú lo eres ahora, cosa que lamento. Pero nosotros, en nuestro corazón, predomina el interés de rehabilitarnos, el deseo de llenarnos de paz, para servir a Dios a través de nuestro prójimo. Esa es la diferencia. Tú estás todavía anclado en esa actitud de venganza, de odio. Nosotros hemos ya superado eso. Entonces, gracias al conocimiento de la verdad. ¿Ya? Porque cuando te escuchamos, mira, no lo atacan, no lo censura. Estamos recapitulando nuestro ayer. Fuimos iguales que tú. Pero queremos que cambies como nosotros cambiamos, le está diciendo. Deja esas pasiones brutales. ¿Ya? Entonces, ahí el espíritu comienza a tambalear, porque el doctor Becerra se pone igual que él, no se pone por allá un escalón más alto, no, se pone igual, la humildad. Entonces le dice: estas amenazas de destrucción de nuestros centros no nos intimidan, porque nuestro templo es la naturaleza, y como Jesús, si el templo se cae, lo hacemos en la naturaleza. ¿Ya? Entonces siempre va a haber un lugar, ¿verdad?, como hacía Jesús, para ir en la naturaleza y predicar. Entonces, él le dice, diciendo, en el momento que le da pausa, le dice: bueno, pues nosotros tenemos un ejército bien formado y con técnicas de seducción bastante buenas, y vamos a seguir. Entonces, y le recuerda todas esas invasiones que hicieron en Europa con los hunos, con los visigodos, todas esas invasiones a Roma en el 410, etcétera, etcétera. ¿Ya?
Y nos habla este espíritu de ciertas cosas que todavía están pasando y que a veces hemos escuchado. Dice, en esas jefes de agremiaciones cristianas que tú dices y que se arropan bajo las luces del Consolador, nosotros vemos todavía mucho orgullo y presunción, o sea, presumidos porque quieren dominar y ocupar puestos. Hemos escuchado a veces, ¿verdad?, cómo ha habido choques a veces en los altos de disputar un cargo alto, ya, y hemos escuchado ahora ciertas cosas por ocupar ciertos cargos, y que todavía el hombre, mírense, a pesar de que tenemos la claridad de la verdad, muchas veces disputamos, buscamos por el ansia de poder, quizás un puesto para presumir. Entonces, eso le decía el Espíritu, ya. Entonces, ellos siguen pensando en que va a llegar su Mesías divino para la Israel liberada y la Nueva Jerusalén. Entonces, mírense cómo esto es un libro actual, esto es del 2013. ¿Ya? Sí. Esto es un libro de ahora, o sea que los que están ahora, si ustedes se dan cuenta en noticias de Jerusalén, cómo están buscando la reconstrucción del tercer templo, de sacar a los musulmanes de la parte esta que yo explicaba, de la mezquita, del Domo de la Roca, porque ellos, esa parte de lo que los musulmanes tienen ahora del Domo de la Roca, ellos se quedaron, los israelitas sacaron a los musulmanes en el año 1967 con la famosa guerra de los 6 días, pero no pudieron ganar ese pedacito de la mezquita. Y ellos tienen las pinitas clavadas, los judíos, de sacar a los musulmanes de ahí para hacer su templo de nuevo. Y entonces mírense que aquí, ¿cómo coincide una cosa con otra? Están los espíritus de aquel lado unidos a estos directores judíos, estos sacerdotes judíos que están acá en la tierra y que hemos visto, yo estuve viendo, llevaron al presidente de Rusia y al presidente de Estados Unidos para conseguir su fin. Entonces, sigue, ya para terminar el capítulo, el doctor Becerra Meneses le sigue tocando su corazón y les habla así, que todo esto es cierto, pero en el momento en que Jesús se da cuenta, comienza y le manda a Francisco de Asís para restaurar la iglesia. Y aquí está muy bonito, ¿oíste? Ya, y el hermano Sol de Asís modifica la tierra y luego de Francisco de Asís, cuando los poderosos de las cruzadas de la Inquisición incendiaron el planeta, llega el Consolador para restaurar y recordar la verdad. ¿Entiendes? Entonces, y nos habla que a través de los tiempos han venido unos profetas en las diferentes latitudes, y entonces nos habla de Moisés, de Buda, de Confucio, de Zoroastro, de Akenatón. Zoroastro no está aquí, pero yo lo pongo. Y siempre Jesús está por encima de ellos. Si ustedes buscan el libro Abeluz, el último capítulo, cuando Jesús hace su oración hermosa en la casa de Pedro, Juan ve es alzado a las alturas y ve todos estos líderes de profetas de toda Lao Tse, Confucio, todos ellos allí alrededor de Jesús. O sea, como Jesús, acuérdense la transfiguración en el monte de Tabor, cuando él transfigura y Moisés y Elías estaban a su lado. Entonces, es Jesús, ya, es ¿qué? Entonces, él le dice, tú también eres portador de los crímenes practicados en los siglos anteriores. Acuérdate que tú mismo aquí, le dices, me has referido cuando tú formaste parte de la invasión de los hunos, con Alarico, con los visigodos, cuando destruiste a Roma. Entonces tú también, date cuenta de tus crímenes perpetrados. Ya, es cierto que el Padre de Misericordia no necesita de que el hombre venga para volver a conducir al bien a los infractores, pues él dispone de mecanismos superiores para que todos se rehabiliten. Entonces mire esta frase: el libre albedrío de las criaturas humanas desatinadas prefiere la justicia a su modo
y se sumerge en los abismos de la locura que las domina durante mucho tiempo. Entonces, en vez de cuando tengamos un conflicto con alguien, orar, dejar que Dios solucione, ¿verdad? Yo contaba el otro día de un paciente que fue a mi consulta con los nervios deshechos y preguntándole a él que desde cuándo había renacido ese disturbio psíquico, lo dejaba tranquilo. Dice, no, doctor, resulta que yo tengo un comerciante, me dijo, el negocio que tenía y todo, manejaba dinero, me robaron 20 millones de pesos. Y yo me entero quién es. Yo busqué un sicario para que lo matara. Pero cuando se iba a perpetrar, no me dio quién. Una persona se me acercó y me hizo ver lo malo que iba a hacer eso. Y yo en la noche con una rabia y yo no dormí, doctor. En la noche sí lo mataba. Y yo no sé por qué al final ganó, que no lo mandé a matar. Pero desde entonces, doctor, vengo con eso y no encuentro paz. Entonces, mírese, tú tienes el libre albedrío. Tú ves que vas a preferir la justicia a tu modo, pero eso te encadena, le va a producir una crisis que mal, tarde o temprano, te tiene que ajustarte con tu conciencia, porque esa conciencia de culpa va a estar allí. Y si no sale en esta vida, sale en las próximas. Entonces, ¿qué es lo mejor? Aceptar la paz del Cordero, la paz que nos dice perdonar, olvidar ofensas, dejar eso en manos de Dios. Si quieres, ve y pelea con el que te robó los 20 millones y díselo en la cara. Ya, y listo, y te vas tranquilo. Pero no vas a quitarle la vida, porque no somos dueños de la vida de nadie, ni siquiera la de nosotros. Entonces, él le dice, ya terminada la última parte, nos dice, tú has pertenecido a esas hordas alucinadas de la destrucción y has pasado por ese rescate doloroso, que en vez de abatirte, si lo hubieras comprendido correctamente, debería haberte servido como motivo de alegría. Mírase esta receta de paz, de salud que nos das. Cuando nosotros sufrimos un daño, un sufrimiento, cualquier injuria, ¿verdad? Vamos a la chiquitica, cuando está uno de novio, la novia le dice que no quiere y uno enamorado de ella. Y tronco y chonco. ¿Sí? En vez de abatirnos, convirtamos ese dolor en motivo de alegría. En motivo de alegría. Vénganse ustedes. Y muchas veces confianza en Dios, en Jesús, amarnos a nosotros mismos. Saber que podemos. Si este amor hoy no nos quiso, más adelante viene otra más bonita que nos va a querer. Así. Y así hice yo. Mi novia primera, después de 4 años, se terminó. Lloré 2 meses, pero después yo me iba diciendo las palabras y salí. Entonces, eso es lo que le dice, mira el consejo al doctor Becerra. No te abatas, comprende, para que eso sea motivo de alegría, tu dolor, convertir el dolor en una alegría. No busques la venganza, pues vas a caer de nuevo en los vínculos de los cuales te vas a amarrar, no te podrás liberar, porque no entendiste la lección reparadora, ¿ya? Que te impuso el Creador. Entonces, nosotros vemos cada vez en todos los libros, cuando el doctor Becerra y los otros hacen la terapia desobsesiva, cuando el espíritu está obcecado en que él no quiere perdonar, le hacen unos pases magnéticos en su memoria, en sus registros, y lo ponen a ver vidas pasadas cuando él se involucró en el rollo que hoy no quiere solucionar. Resulta que muchas veces uno mismo empezó el rollo 3 vidas anteriores. Uno mismo está causando lo que hoy llegó. ¿Pero por qué? Por en aquel pasado no haber perdonado, no haber disculpado, sino que se comienzan a desquitarse, no haciendo lo que dice el Evangelio. Reconcíliate con tu adversario, ahora que lo tienes de frente, no seas que llevado al juez, del juez al alguacil, o del alguacil al juez, y de ahí no saldrás hasta que pagues el último céntimo. Entonces, mírase cómo nosotros, con el perdón, con la misericordia,
nosotros en un momento dado, en una vida pasada, hemos hecho hemos infringido un dolor, en la vida siguiente uno va a vivir la misma experiencia. Si tú perdonas, lo que hiciste en la vida pasada se te borra automáticamente. Si no, te cae el peso de la ley porque tú no perdonaste. Entonces, mírense ustedes cómo el no perdonar le puede complicar la vida a uno, porque es que uno ha hecho lo mismo en otras vidas. Entonces, en ese momento ahí termina este capítulo, y en ese momento, para cerrar ya el tratamiento, este espíritu ya está tocado, pero no ha cambiado totalmente. Entonces dice el doctor: en este momento todo intento de diálogo es infructuoso, porque siempre será derivado hacia las ideas que él ha retenido a través del paso de los siglos. Cuando uno coge una idea recalcitrante y le da vuelta, eso se queda allí y es difícil sacarlo. Entonces, en ese momento quisieron la terapia de dormir. Entonces ahí termina el capítulo, se lo llevan dormido, hacen la oración de agradecimiento y viene después el capítulo restablecimiento de la dignidad.